Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Esta noche el conversatorio que tenemos es con el general José Miguel Soto Jiménez. Vamos a conversar sobre la situación de las relaciones en este momento tensas con la República de Haití que tiene la República Dominicana. Bienvenido a la hora 22. Bueno, yo soy un habitué. Cierto, cierto. Pero decirte que siempre lo hago con mucho gusto y lo defiero con entusiasmo, ¿verdad? Entonces, debo comenzar por donde yo siempre comienzo, ustedes lo saben, con un saludo fraternal a toda la teleaudiencia, pero sobre todo, más que fraternal, dominicanista, fundamentalmente dominicanista. Entonces, en lo personal, mi saludo para ti y de aquí, es bueno entrar entre amigos, ¿eh? Sí, muy cierto, muy cierto. Sí. Se distiende mucho una conversación cuando es así. Sí. 12.000 tropas en la frontera. ¿Había ocurrido esta situación antes? Sí, claro que sí. Ha ocurrido en varias ocasiones y yo diría que con el mismo propósito y con las mismas circunstancias. Lo único diferente es que ahora la situación que da origen a ese refuerzo de la frontera y esa medida tomada por el presidente son mucho más graves. La situación es más grave que antes. Yo te digo grave, pero son fundamentalmente graves para el Estado haitiano. Porque es que el Estado haitiano se ha dicho recientemente que es un Estado fallido. El problema no es ese ahora. El problema es que el Estado haitiano no existe. El Estado haitiano murió. No hay presidente, no hay Congreso, no existe el control del territorio, no existe el monopolio legal de la violencia que se ha ido a vivir a las bandas estas de forajidos haitianos. Entonces, esa es la situación. Eso es lo que agrava la situación. Ahora, ¿qué ha pasado en otras ocasiones? Claro, no solamente eso. Pasó en el gobierno yo no sé, el dominicano tiene memoria corta, pero hay que refrescársela, ¿verdad? No estoy haciendo paralelos ni parangones con relación a eso, no estoy haciendo eso. Pero hay que recordar a la gente que durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía pasó el derrocamiento del presidente Aristide y el territorio nacional quedó dividido en varias fuerzas de guerrilla. Y se le olvida también que nosotros, con el mandato del presidente, tuvimos que ocupar y hacer demostraciones de fuerza en la frontera. Cuando hablo de demostraciones de fuerza, está hablando de nuestros límites, como ahora, que nosotros estamos en pleno derecho y el presidente está en pleno derecho de hacer lo que está haciendo. No es violatorio de nada. Él está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasó en esa ocasión? Lo mismo. Yo recuerdo que hicimos varias fuerzas de tarea en la frontera. La más grande y que involucró casi toda la fuerza, cuando he hablado de los elementos de la fuerza, ¿verdad? Fue la famosa Fuerza de Tarea San Tomé en Dajabón. San Tomé en Dajabón, eso llevaba un mensaje para decir que la próxima era en el sur. Bueno, entonces hicimos una demostración importante de fuerza. ¿A qué sirven esas demostraciones de fuerza? Aparte de lo práctico, sirven básicamente para la disuasión. Y la disuasión, el único que puede hacer esa disuasión es el presidente. Porque él decide el uso de la fuerza o el uso de la amenaza del uso de la fuerza, que es para la disuasión. Disuadir la amenaza, la posible amenaza. Entonces, ¿y el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Ajá. Que nosotros capturamos a los señores jefes de la guerrilla que intentaron pasar para el territorio dominicano. Búscalo en los periódicos, ¿verdad? Y nosotros lo tuvimos ahí de visita y otros lo tuvimos de visita en las celdas de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Estoy hablando a nivel militar, ¿verdad? A la sazón usted era el ministro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque uno de los componentes más importantes de este reforzamiento, ¿verdad? Y que nadie se preste engaño, es ese mismo. Es que no usen
esa fuerza de forajidos, porque si el Estado existiera, no pasara eso, ¿verdad? No se trata de las Fuerzas Armadas haitianas, de esas bandas de delincuentes y forajidos, ¿verdad? Que usen el territorio dominicano como santuario. Santuario, o sea, es muy fácil, y eso ha pasado en la historia varias veces, de que ellos operen en la frontera, ¿verdad? Operen en su territorio y entonces se protejan en nuestro territorio, ¿verdad? ¿Y de qué manera pueden ellos hacer eso, General Soto Jiménez? Porque sería transgrediendo la frontera sin un permiso migratorio. Sí, no. Entonces, no, pues precisamente ese es el papel de reforzamiento de la frontera. Olvídate de migración, eso no es cuestión de migración. Son unas bandas de forajidos armados, ¿verdad? Que entonces al verse atacados, en esa época se veían atacados por las mismas fuerzas norteamericanas que ocupaban el territorio, o la fuerza esa de la MINUSTAH, y entonces, presionado por ello, entonces es una especie de buscar refugio, santuario aquí, ¿verdad? En algunos casos de nuestra historia eso ha pasado, ¿verdad? Inclusive en la historia remota, cuando Biasó, en su problema con Francia, entonces quiso usar, con apoyo de los dominicanos, en esa época, el territorio nacional. Ahora, el territorio de la colonia española, pero déjame decirte una cosa, esa es una muestra de esa famosa solidaridad y apoyo del pueblo dominicano, que los haitianos siempre han sido ingratos y desconocen eso, porque una vez ellos recibieron ese santuario y ese apoyo, lo que hicieron fue sencillamente que traicionaron ese gesto para entonces marcharnos a nosotros, en esa época histórica. mire, y en este momento, ¿qué información inminente hay o tienen los organismos del Estado para hacer esa movilización gigantesca? Porque no hemos visto que ha cruzado uno solo armado para acá. No, pero que todavía. Es una simple precaución. Todavía no ha ocurrido eso. Eso no ha ocurrido aún. Es una previsión de que ocurra. Pero ahora, si esos conatos se están dando en el interior de Haití. Por favor, tú tienes que comprender cuál es la dinámica de las operaciones militares. ¿Sabes cuál es? Es en base a la inteligencia. Eso es lo que digo, que tiene que haber información pero privilegiada. Muchísima inteligencia. Porque lo que vemos hay mucha inteligencia. Que es asuntos internos que están sucediendo allá. Hay mucha inteligencia. Ya. Mucha inteligencia. Ahora Pero entiendo. Una inteligencia inclusive se puede llamar que colegiada, porque están todos los organismos de inteligencia del Estado involucrados. Los militares. Recuerda que hay un organismo de inteligencia a nivel de las Fuerzas Armadas que es el J2, pero cada institución armada tiene su servicio de inteligencia, el A2, el M2, ¿verdad? Entonces el G2. Aparte de eso, los otros organismos de inteligencia del Estado, tenemos el DNI, y hay otro que es la DNCD, que su tema es otro, pero está involucrado en ese mismo, porque también en ese problema haitiano, ¿verdad? ¿Tú recuerdas un canto que había en un plato de ensalada, todos comen a la vez, cosa. Ahí hay ese problema. ¿O tú crees que el narcotráfico no está metido ahí también? En ese desorden caótico que hay en Haití. Y me imagino, General Soto Jiménez, que también Ojo, escúchame que te interrumpa, hay que saber diferenciar, a propósito de tu pregunta. El asunto no es la información, lo que nosotros conocemos aquí, los caliesos y los picochatos, eso no es inteligencia. La inteligencia es otra cosa. La inteligencia es otra cosa. La información debe ser pasada por un proceso que se llama la inteligencia. Ese proceso es para sacarle producto. Porque que tú te enteres, que digan que Gregory está en tal cosa, ¿verdad? Eso no es inteligencia. La inteligencia es que se verifique en ese proceso que Gregory anda con una bomba para determinado sitio, ¿verdad? Y que la va a poner pasado mañana. Es como si profetiza, la inteligencia profetiza, previene. Y en actitud a eso, ¿verdad? Ya en la dinámica de las operaciones militares se toman esas decisiones. Ahora bien, el presidente, ¿verdad? Que es uno de los hombres mejor informados del país, todos los presidentes, porque en él confluyen toda la inteligencia, entonces toma
sus decisiones con respecto a las Fuerzas Armadas. Es un proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que el presidente y todo el Estado sirve a los propósitos nacionales. Pero el único que puede decidir que para alcanzar esos propósitos, esos objetivos nacionales, se use la fuerza o la amenaza del uso es el presidente de la República, por la Constitución, que es la autoridad suprema, el jefe supremo, el comandante jefe, como tú lo quieras llamar, lo que dice la Constitución. Entonces, esas medidas que se han tomado en base a esa inteligencia realizada amerita que hoy estemos haciendo lo que el presidente ha determinado. Claro. O sea, es una situación de cuidado. Ojo, en pleno derecho. Desde luego. Porque ahí no hay nada violatorio, no solamente al derecho, al Estado de Derecho, sino también de acuerdo a la Constitución de la República, pero además, no se ha violado ninguna norma internacional porque nosotros en nuestro territorio, para resguardarlo, defenderlo y brindarle seguridad, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Lo que nosotros no podemos es cruzar para Haití. Eso no se puede. Eso violaría el derecho internacional. Ahora, siempre y cuando, ojo, en esta situación de despropósito que hay en Haití, ¿verdad?, no se perjudique enormemente con esos secuestros a ciudadanos dominicanos. Entonces, el Estado dominicano y el presidente están en derecho a ordenar una operación de rescate porque no hay quien garantice allá los derechos y los elementales de los ciudadanos. Ahora, yo lo que te digo es eso, ¿verdad? Es eso. El presidente es un mandatario joven en ejercicio. Sí. ¿Cómo evalúa usted esa ejecución que hasta ahora ha demostrado con las disposiciones tomadas? Mira, desde el punto de vista de mi experiencia y de lo que, como yo me formé, yo estoy muy conforme. Ya. Yo estoy muy conforme. Como ciudadano, oye lo que te voy a decir, como ciudadano, con las ejecutorias del presidente. Y no solamente eso, creo que todos los dominicanos, de todos los partidos, siguiendo la norma de Juan Pablo Duarte, que él decía que el interés nacional está por encima de toda esa querella, justas o no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, por esa experiencia, yo te digo que el presidente está haciendo lo que tiene que hacer. Y lo está haciendo, y eso me agrada mucho a mí, de forma decidida, enérgica, pero sin violar la ley. Ya. ¿Verdad? Yo recuerdo una fórmula latina, una fórmula romana, muy famosa, que se llama cavean consules, en latín, ¿verdad? Y lo que quiere decir esa fórmula es que tengan cuidado los cónsules para que no sucumba la República, porque el interés fundamental es la seguridad de la República. ¿Cuál es la seguridad de la República? Es la seguridad de la gente. Cuando usted hace eso en la frontera, usted lo que está defendiendo es a la gente, usted no es el gobierno que usted está defendiendo, es a los ciudadanos, ¿verdad? A la nación, como decía un clásico francés, la nación, que es Renan, la nación es un plebiscito cotidiano, un plebiscito que hay que ejercer todos los días. Y ese plebiscito es el de estar juntos y protegernos juntos, y eso es lo que se protege. Entonces el presidente está haciendo lo correcto. Eso no implica, eso va más allá de que a usted esté de acuerdo con el presidente, que su partido esté de acuerdo o no, el presidente, yo no, eso no, pero más aún, que hay que aclararlo, desgraciadamente, por la tradición de este país. Cuando usted apoya al presidente para la defensa de la seguridad nacional, eso no es buscándose un puesto o que usted se quiera ser simpático. Eso no es eso. Es lo que marca el deber ciudadano. Es igual, por ejemplo, la posición de Soto, la que yo comparto con ustedes y todos los televidentes, ¿verdad? No, eso es un guardia. Y entonces el guardia, que sé yo qué cosa, con su pro y su contra, ¿verdad? La defensa del país no tiene que ver con eso. Tiene que ver, mi posición, yo lo único que he hecho es cambiar de trinchera. Llegó un momento, para hacerlo gráfico, que yo estaba con mi fusil en la mano, ¿verdad? Ahora estoy en la trinchera del deber ciudadano, ese es mi deber y el deber de todos los dominicanos, que se sienten como tal, ¿verdad? Sin promover el tremendismo y promover, no. Por eso yo dije alguna vez, y te repito aquí, ¿verdad?, que yo tengo plena
confianza, no solamente en lo que está haciendo el presidente, que dijo, vuelvo y repito, que hay que apoyarlo, sino en los mandos militares. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo dediqué mi vida ahí. Yo veo cosas que ustedes no ven, ¿verdad? Y maneja informaciones que nosotros no tenemos. No, y no también. solamente eso, como yo le digo a mis amigos, mire, compadre, yo no fui jefe de los bomberos. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque yo no fui jefe de los bomberos. Yo fui ministro de las Fuerzas Armadas, secretario de las Fuerzas Armadas por 4 años. Entonces, ¿qué es el mensaje real? ¿Cuál es el mensaje real? Que la gente que no se preste. Óyeme, nunca debemos descuidarnos. El enemigo nunca se subestima. Ahora, lo principal, en Haití no hay Estado. Esa gente que dice, ¿verdad? No sé cómo se llaman, los progres, yo no sé, es una nueva, óyeme, lo que dice, no, hay que aumentar el diálogo, la actividad diplomática. Claro, si hubiera Estado. ¿Con qué usted va a dialogar? ¿Tú conoces la anécdota dominicana de la gente que empieza a hablar solo, con los palos de luz? Sí. ¿Con quién usted va a dialogar? ¿Cuáles son los organismos de Haití con los que hay que dialogar? ¿Con quién tú vas a dialogar? Existen. Si no existen. Entonces es difícil Entonces, la situación. óyeme, Es una situación difícil. muy difícil, Mire, no novedosa, porque eso ha pasado otras veces, ¿verdad? Pero difícil para el Estado Dominicano, porque hay una... Entonces ahí volvemos. Fíjate que yo no te he hablado de historia en esta ocasión, porque no quiero que me acusen de historicista. Pero tú siempre, tradicionalmente, ¿verdad? En 300 años de historia, no, fíjate que no hablo de 500, porque eso es que otra cosa decirlo, toda la falacia de la doctrina haitiana está cimentada en una mentira. ¿Qué hay que decirse a la gente? La isla fue de nosotros, entre comillas, fue de España, pero de nosotros, los criollos, los dominicanos, por 200 años. Por el problema de las potencias en Europa, que se hicieron los tratados eso, de ahí en adelante lo que hemos ido perdiendo territorio, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda, y nos queda bastante, debemos defenderlo, porque no es a nadie que estamos, es a nosotros mismos, a nuestros hijos, la heredad que dejaron tus abuelos y tus bisabuelos, nuestros abuelos y bisabuelos. Eso es lo que hay que defender. Bien. Mire, ¿Cómo hay que defenderlo? Con uña y diente. mire, Con general, uña y diente. yo quiero preguntarle Sí. si usted tiene la visión o la perspectiva del intercambio de cooperación de inteligencia de los Estados Unidos, de hecho con la misma situación que ellos tienen con los secuestros, y de otros países de la región por el tema de la... Pero ese intercambio, mi querido amigo, es tradicional. No, Tampoco- yo digo por la parte, la gravedad de la situación No interna siempre. ahora Yo mismo. te digo que no hay que hacer grandes esfuerzos, porque ese intercambio de inteligencia siempre existe. Siempre existe. Y en caso crítico, en tu razonamiento, como debe ser, es superior. Siempre existe. Ahora bien, tiene que ver eso con, esa es la teoría del, ¿cómo le llaman? La teoría de la conspiración. Tiene que ver eso con que los propósitos. Hay que recordar un detalle, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, yo no quiero intelectualizar el tema, ni burocratizarlo tampoco. Esto es un tema de ciudadanía. ¿Verdad? Y para que lo entienda la gente De sin forma llana. no, de forma llana. ¿Cómo es el dominicano? ¿Cómo es el dominicano? Yo te digo a ti una cosa. Déjame decirte. Todos los países, lo que los americanos llaman, yo no sé si usted lo ha oído, la doctrina Kennedy, la doctrina Johnson. La ¿verdad? doctrina Monroe. La doctrina, no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa anterior, ¿verdad? Ya, pero yo digo la de los presidentes. Ah, Cada ya. presidente, y sobre todo tiene su doctrina, ¿verdad? Entonces, tú tienes que comprender, más allá de esas informaciones que dice él, más allá de esas informaciones, tú tienes que comprender, ¿verdad? Que uno conoce ya la doctrina norteamericana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo le trato de decir? Para que no se hable tantas cosas, ¿verdad? Para que no se digan especulaciones, que lo que hacen es intranquilizar al pueblo dominicano, que vuelvo y repito, debe estar preparado y listo. Ojo avisor, ¿verdad? Atento a lo que está pasando. Pero, usted sabe, primera cosa, el norteamericano, por doctrina de seguridad y defensa, una doctrina nacional, no negocia con terroristas. No negocia con terroristas, con nadie.
No negocien, primero. Segundo, otra parte de la doctrina norteamericana es que están atentos, vigilantes, celosos de la seguridad de los ciudadanos norteamericanos. Te lo digo por la situación que hay de los... Ahora bien, pensar que ellos necesitan de una cooperación extraordinaria de nosotros, no es verdad. Que volvemos al pasado. Por ejemplo, fíjate, y ellos no tuvieron nada que ver con eso. Te voy a citar al presidente Haití, lo que dijo una vez. En medio de su crisis, ya casi yéndose, dice que estaba preocupado. Oigan bien, porque él se levanta por la mañana con el ruido de los helicópteros dominicanos. ¿Tú sabes por qué? Que también la gente se lo olvidó. Nosotros fuimos en un puente aéreo helicoportado que cogimos y evacuamos todo el cuerpo diplomático, no el de nosotros, ¿no? El de todo el mundo. Lo evacuamos de Puerto Príncipe ya con un puente aéreo. Ya él sabía lo que eso avisoraba. No, es lo que él estaba sangrando por la herida, ¿verdad? Tenía su gran problema al borde de una guerra civil, no había garantía de la seguridad ciudadana. Entonces el cuerpo diplomático se retira. ¿A quién le pedía eso? Fueron los americanos que nos dijeron eso. Recuérdense que yo era el ministro. ¿Tú sabes? No, eran los embajadores y que solicitaban salida. Solicitaban salida y nosotros evacuamos todo el cuerpo diplomático, ¿verdad? En un puente aéreo. Puerto Príncipe, Barahona, Santo Domingo, ¿verdad? Entonces todo lo demás es leyenda. Todo lo demás es leyenda. Ahora, por eso yo te digo a ti que la correlación de fuerza militar, que la gente no me ha entendido bien, militar, Haití no puede ser una amenaza militar para la República convencional. Ahora, Haití es la más grave amenaza que el Estado Dominicano ha tenido jamás, esa amenaza, ¿verdad? Y entonces eso es gravísimo, ¿me entiendes? ¿Y cuál es el problema de la frontera? El presidente, afortunadamente, y fue la pregunta inicial, ¿tú estás de acuerdo con todo lo que está haciendo? Con todo estoy de acuerdo. Excúsame, para no dejarlo en el aire. Estoy de acuerdo con todo. ¿Tú sabes por qué? Porque él reforzó la frontera. Que, por cierto, ahí hay 13,000 hombres. No me gusta el número por cábala. No, ahí hay 13,000 hombres, ¿verdad? Pero todavía nosotros podemos meter varios miles más sin descomponer el juego. Porque el otro problema es las fronteras interiores. ¿Cómo así? O los hospitales. Oye, el sector turístico. Ya. ¿Verdad? La migración indiscriminada haitiana. Oye, el año que viene hay un censo. Cuando ese censo salga, o los esfuerzos que haga el gobierno, que lo está haciendo, para cuantificar a los haitianos, que nadie sabe cuántos son, los ilegales, ahí que nosotros vamos a darnos cuenta del crimen, es la palabra, del crimen que han cometido todos los otros gobiernos desde hace muchísimo tiempo. Cuando nosotros veamos ese número, ¿verdad? Nosotros ahora especulamos que hay 1 millón, que hay 2 millones, que hay 3 millones, que hay 4. Ahí que nos vamos a dar cuenta. Debemos hacer una pausa. Muy en bien. breve retornamos con el general José Miguel Soto Jiménez, el tema Haití. Venimos en breve. Mire, general Soto Jiménez, me gustaría iniciar este segmento con 5 o 6 preguntas, porque es tanto el tema que se puede bifurcar en diferentes áreas y lados, que hay que escoger una. Saco una pregunta. Sí. El canciller, en una de las respuestas que han sido consideradas destempladas hacia el primer mandatario dominicano, el canciller haitiano ha dicho que lo que pasa es que el presidente dominicano, Luis Abinader, piensa que él es el presidente de la isla. Esa figura que está en la mente de ese señor, Sí. presidente de la isla, Sí. desenrólleme. Eso es parte de la doctrina
descabellada haitiana, manejando, por eso yo te hablé de la mentira, cimentada de mentira, ¿verdad? Todo eso, es más, hasta el mismo nombre de Haití. El nombre de Haití es relativamente nuevo. Ellos lo quieren poner como de que viene de los indígenas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Todo está cimentado en una mentira. Entonces, dentro de la doctrina esa de la uno indivisible, ¿verdad? Que lo que me provoca a mí personalmente es una mala palabra que no voy a decir aquí, ¿verdad? Que tiene que ver con la fecalidad. Yo te digo a ti que eso es parte de querer manejar el problema como la isla, que nunca sería de Haití, porque el nombre original de la isla, ¿tú sabes cómo es? Es la Hispaniola. Y para los indígenas era Quisqueya o Quisquea o Bohío. Nunca Haití. Eso es un invento que debe tener 200 y pico de años, 200 años. Eso no es así. Ahora bien, ese señor que tú mencionaste, que yo no le doy no solamente la categoría que él quiere tener de canciller, porque no es nada, ¿verdad? Como persona a mí no me merece ningún respeto, ningún tipo de respeto. Al contrario, ese señor, ¿verdad? ¿Por qué se cree que de este lado lo que hay son, escúchame la palabra, pendejos, ¿verdad? Entonces él coge, y hay que ligarlo eso con el comunicado que hicieron, la carta que le mandaron los supuestos militares, ¿verdad? Ese es el mismo razonamiento, es el mismo razonamiento por ahí que va, que lleno inclusive la carta de los militares de amenaza, con relaciones históricas, que hay que recordarle a él que esas menciones históricas lo desfavorecen, porque nosotros militarmente siempre hemos vencido, los haitianos siempre, desde la defensa, siempre lo hemos vencido, ¿verdad? Entonces él hace menciones de Petion, de Toussaint, apelando al Dessalines, sentimiento pero que histórico. Se recuerde de lo otro, que es lo que ellos no quieren recordar, ¿verdad? Entonces yo lo que te digo a ti, que eso está cimentado en falacias y mentiras. Ahora, ¿qué ha pasado? Mira, para que tú lo entiendas de una manera interesante. Haití tiene muchos años viviendo, ¿verdad?, de la doctrina de la lástima, de la pena, de la conmiseración, ¿verdad? Esa es su fachada, ¿verdad? Pero ahora se le ha caído. Porque lo que ellos nos acusaban a nosotros, ¿verdad?, de esclavista, de racista, óyeme, ya lo está sufriendo Chile, Centroamérica, los norteamericanos. O sea, el mundo ha comprendido el problema haitiano que representa esa migración ilegal. Y no solamente lo ha comprendido, Pero general, mire, usted ha indicado... sino que desde ha el tenido inicio, en muchos casos respuestas más airadas que nosotros. pero mire, usted desde inicio del programa ha indicado que los centenares de bandas Sí. que hay ahora, incontroladas e Sí. incontrolables, es lo que motiva por la inteligencia que ha hecho el Estado dominicano Sí. a nosotros tomar esas precauciones. Usted habla de esas bandas. Sí. Sin embargo, usted menciona también que Haití desde hace años ha tenido una actitud. Entonces, esas bandas le dan la categoría a usted preocuparse por Haití. No. Óyeme, te voy a decir, o sea que el guardia cuando no le hace a la entrada, la hace a la salida. Los militares no están para comprender estratégicamente ni sociológicamente el problema haitiano. Óyeme, Eso es óyeme, importante no que usted lo están para esclarezca. eso. Eso es lo que usted- Están para claro. cumplir con su deber, ¿verdad? En otra palabra, para ejecutar el no pasarán. Para eso que está el guardia. El guardia no está para tú comprender nada. El guardia no comprende nada. El guardia lo que cumple órdenes, ¿verdad? Por lo que nosotros llamamos el orden regular. Y digo nosotros porque yo soy fruto de ese es mi referente. Le agrego algo, general. Le agrego algo a lo que decía Gregory. Como militar en el teatro de lo que está pasando ahora mismo, Sí. ¿usted ve un conflicto real no con Haití o no con los haitianos, sino con las bandas armadas que... No. El destino de las bandas armadas está marcado. con Estados Unidos? No solamente con Estados Unidos, porque ustedes no han pensado en una guerra civil, en los desastres de una guerra civil. Yo oí ahí unas locuciones de unos grupos haitianos, creo que religiosos, diciendo que hay que afilar el machete. Pero ¿para quién? Para los dominicanos, no, para las bandas.
Porque tú sabías que esas bandas no solamente roban, asesinan, sino que violan mujeres. Y están haciendo actos de canibalismo. Exactamente. Entonces, puede venir una guerra civil. Ahora, siempre eso nos afecta a nosotros. Siempre nos ha afectado. Los problemas de Haití, ¿verdad?, siempre afectan a la República Dominicana. Ahora, y la posibilidad... Con agresiones. Óyeme, hay que comprender bien la disuasión. ¿A ti no te causa extrañeza o ligera extrañeza que los haitianos tienen exactamente desde el 1856 sin agredir militarmente a la República Dominicana? Antes por 13 años nos agredían. ¿Y por qué tú crees que no han vuelto? ¿Tú sabes por qué no han vuelto? Por el coup de couteau, como le dicen. Tradúzcalo. Tradúzcalo. El golpe del cuchillo. Ya. ¿Verdad? Del machete. ¿Verdad? El golpe del machete dominicano. ¿Verdad? Con mucha razón vi ahí que alguien dijo, bueno, pero ahora los machetes están laboralmente en manos de los haitianos, de los coqueros y de cosas, ¿verdad? Pero lo que ellos no pueden suplantar es ese espíritu indómito, libérrimo del pueblo dominicano. Porque es que también señores, hay que conocer, el dominicano, como yo digo, es tardío pero seguro. Tardío pero seguro. El dominicano es un ser tolerante, bueno, pero hasta un día. Cuando el dominicano se ve amenazado en sus esencias, entonces lo que dice la historia es que sus respuestas son, mira, y qué bueno que sea así, porque ese es nuestro gentilicio como dominicano. ¿Cómo se retrae entonces a su juicio esta situación que estamos viviendo aquí? ¿Se retrae cómo? ¿Cómo se retorna a la normalidad? Bueno, va a pasar, nosotros vamos a... Pero mientras tanto, los muchachos de la democracia, que son los soldados, están en la frontera. Y si hay que meter más, y vuelvo y te digo, yo confío en el alto mando militar. Muchos de ellos fueron mis alumnos, muchos de ellos fueron mis subalternos en el comando de tropas, entonces yo los conozco, ¿verdad? Yo los conozco, ¿verdad? Y sé cómo trabajan las Fuerzas Armadas. Entonces yo tengo plena confianza. Entonces, plena confianza. No estoy hablando que no hay amenaza, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema mayor que la amenaza militar, que yo digo y repito, que no hay tal amenaza militar, que las bandas no son las bandas, ¿verdad? No son una amenaza, al menos que ellos no cometan el gravísimo error, porque lo van a pagar caro, porque yo conozco a los muchachos de la democracia, de que no hagan incursiones de este lado, ¿verdad? Improbable, porque ellos no tienen capacidad para hacer eso. Ah, que sí, que tienen armas modernas. Sí, pero ellos no saben que las armas modernas requieren de un tren de abastecimiento. No saben que en un día se le acaba. Claro, de lo que nosotros llamamos el C3, que eso es el comando y operaciones, que necesita de niveles del órgano regular, del comando. Eso no es así, como la gente se queda, vamos para allá. Ahora si vienen para acá, que es una posibilidad, entonces ellos van a saber precisamente lo que es un peine en cabello malo, sin llegar todavía al extremo de movilizar la fuerza, que es un recurso también legal. La movilidad estratégica, la movilización general, no hemos llegado ahí, pero que no hay necesidad de llegar. Pero sí hay que llegar. Hay que llegar. Ahora, le pregunto, las fronteras general, interiores, muy importante. Porque, y mire, y eso es un concepto viejísimo. Yo lo oía desde muchacho. Leía, aquí hay una quinta columna, metida, la figura de la quinta columna, ¿verdad? Que son todos esos ilegales, ¿verdad? Que ya, por cierto, han comenzado a organizarse. Pero esa gente quiere sobrevivir aquí. Son migrantes de la pobreza. Está bien, qué bueno. Lo de adentro, o sea, eso no. quiere decir que la doctrina de la lástima ha llegado hasta ti, hasta aquí, hasta ti. No. El problema no es ese. El problema es que ya hay pruebas, por la inteligencia, escúchame, de la inteligencia, de que hay conatos, no de resistencia, sino de organización. Comenzando por lo laboral, ¿verdad? De hace años. Entonces... Pero lo laboral está muy afincado, muy afincado. Sí, pero entonces está muy afincado. Pero también está muy afincado la inteligencia dominicana. Y también están muy afincados los planes de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Óyeme, yo no sé si tú lo sabes. Me enteré ahorita. No como me llamaron, sino por las redes. ¿Verdad? Óyeme, acaban de poner el plan Gavión en ejecución. Sí. O sea, pero es que te digo, están haciendo lo que tienen que hacer.
Porque tú sabes para qué es el Plan Gavión. El Plan Gavión no es para asimilar haitianos, es el no pasarán. Y no se pueden hacer ni campamento ni nada. Esa es la esencia del Plan Gavión. Entonces, ya está la tropa, ¿verdad? Para sellar la frontera, para evitar que esto se convierta en un santuario, ¿verdad? Ya está la orden de que no pueden hacer campamento de ningún tipo, ni que quiera nadie. No lo van a hacer campamento, no lo van a hacer. Le pregunto, general. Espérate. Y lo más importante del caso, eso es con relación a eso, ¿verdad? Vuelvo y te repito, no se ha agotado el recurso de sellar la frontera. Si se necesitan más hombres, y los hay, y no hay descuido de la retaguardia, porque nosotros tenemos problemas con la retaguardia, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar? El presidente también, que fue la idea que no te pude culminar hace un momento, el presidente también está reforzando las fronteras internas, esas medidas, ¿verdad? No solamente las que se han tomado, sino las que vienen. Yo tuve el privilegio ayer de haber sido invitado al asunto de los partidos en el Palacio. Sí. Entonces, por eso te digo que como ciudadano, ni como político, ni politiquero, nada. Te digo que el presidente está haciendo lo que tiene que hacer y con el temperamento necesario. Con el temperamento necesario, ¿verdad? Entonces, óyeme, tengo la impresión, no lo sé, ni me lo dijo, de que la actitud del presidente, bueno, estas medidas, las que hay y las que van a traer inconvenientes en el plano internacional. Pero a mí lo que me dice, y te voy a decir una grosería, para que, el convecino dice, para que la cruz vaya a mi casa, que vaya a la casa ajena, o en otras palabras, aún más vulgares, ¿verdad? Esas medidas van a provocar jodedera. Ahora, el bochinche ese que siempre se arma. ¿Verdad? Ahora, es preferible esa jodedera que nos jodamos como nación. ¿Tú me entiendes? Le pregunto, general, Sí. En medio de esta situación crispada que ha venido de abajo arriba, subiendo, ¿usted favorece desde el punto de vista global, en términos de todo lo que está ocurriendo, una intervención de la tropa de la MINUSTAH para organizar una sociedad que ha colapsado en el plano social, político, militar, en todo, Mira, con la misma situación de revolución que hay internamente? querido amigo, yo no favorezco nada que no sea la seguridad de la República Dominicana. Porque es que vamos a meternos en nuestra propia lógica constitucional, ¿verdad? La Constitución consagra la no intervención, el principio de no intervención, la Constitución nuestra, de que nosotros participemos, escúchame, en nada de eso. Digo Naciones Unidas. No, Naciones Unidas, oye, vuelvo y te repito, eso es un problema. Nosotros somos miembros de las Naciones Unidas, ¿verdad? No somos miembros del Consejo de Seguridad, que es el que decide esas cosas, ¿verdad? No me parece que en las Naciones Unidas es el mejor ambiente, porque hay unos miembros permanentes del Consejo de Seguridad que todo lo que sea norteamericano en cuanto al uso de la fuerza, seguridad y defensa, no lo van a aprobar. Ahora, yo lo que te digo a ti, que a mí lo único, que si tú me preguntas, ¿tú favoreces una intervención? No, yo no es que no lo favorezco, es que no me interesa. Me interesa por las consecuencias que eso pueda tener, que por cierto, no son lo que la gente se está... Si tú ves un mapa, tan simple como eso, que van a usar el territorio nacional. ¿Y para qué? ¿Para qué lo van a usar? Pero si tú ves un mapa del Caribe, de la región, tú vas a ver exactamente que Guantánamo está frente a la bahía de León. Está frente. Perfectamente. Entonces, ¿tú quieres que te diga lo peor? Tú te paras, tú ahora mismo vamos, y te paras en la mole de San Nicolás, y tú ves la costa cubana, la ves sin catalejo ni nada. Entonces tú crees que van a hacer al revés, ¿verdad? Al revés. Para ellos hacer una intervención, si están enfrente y pegados. Ahora bien, para que la gente lo sepa también, si cuando eso se va a enterar, va a enterar al presidente, por doctrina, al presidente Abinader. Lo van a enterar, porque eso es doctrina norteamericana. Avisarle a las naciones fronterizas cuando ellos van a tomar una acción militar por muchísimas cosas. Y entonces
Nosotros entonces tenemos planes para eso también, las Fuerzas Armadas. ¿Hay soldados norteamericanos aquí? No, los habituales. ¿Cuáles son los habituales? Los marines que están en la embajada, los agregados militares, pero tropa americana. Pero yo te pregunto de nuevo, ¿para qué? Ahora, la inteligencia, ¿verdad? Hasta tú que tienes la barba blanca podría ser. Vamos a la pausa para venir a la parte final del programa, General Soto Jiménez. Retornamos en unos minutos. Bien, llegamos a la parte final de la hora 22. Recuerden, nuestras redes sociales, suscríbase a cualquiera de ellas o a todas para que estemos siempre en comunicación. Usted sabe leer entre líneas, sabe leer de manera horizontal e interpretar decisiones de Estado. Usted ha sido reiteradamente hombre de Estado. El presidente Luis Abinader tomó como jefe de la política exterior una medida anunciada a través de un viceministro de Relaciones Exteriores que indica que los planes de estudio de los estudiantes haitianos van a ser revisados, chequeados, no habrá renovación automática. A mí me llamó la atención esa medida. A mí me gustaría que usted hablara de eso. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Me preguntaste mal. Qué bueno que pregunté mal porque usted sí, lo va a enderezar. Sí, no, y déjame decirte algo. Tú comenzaste, ¿verdad? Es una táctica interesante, ¿verdad? Tú parece que en alguna vida anterior fuiste guardia. Pero óyeme una cosa. Tú hiciste ahí que yo sé leer entre líneas, ¿verdad? Muy bien. Pero a ti se te olvidó una frase antiquísima de la guardia, que dice que el guardia lee como quiera, al revés y al derecho, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué te digo eso? Porque fíjate, mira, hay un principio militar, uno de los principios de la guerra, de los 9 principios de la guerra. Hay uno muy famoso, que es la unidad de mando, ¿verdad? Es la unidad de mando. Entonces, los estrategas le llaman la cohesión, etc. Pero la Biblia también habla de que no se puede, aún entre los demonios, no se puede admitir la disidencia de un... Entonces, a ese nivel, cuando el presidente toma una medida, ¿verdad? Toma una medida, usted no puede aceptar una y atacar la otra, porque es un conjunto, y es un conjunto apropiado, es un conjunto estratégico que él ha tomado, un conjunto estratégico. Y como yo sé algo de eso, de la estrategia, ¿verdad? Entonces, identifico cuáles son los puntos. Entonces, en el caso de los alumnos, ¿verdad? Primero hay que estudiar, yo diría, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo surgió esa facilidad? ¿Verdad? Tú has oído una cosa, que cada maestro tiene su librito. Lo que pasa es que los libritos tienen que coincidir con los intereses nacionales. ¿Me entiendes? Yo tengo mi forma de hacer las cosas, de ver las cosas, pero hay que ver, ¿verdad? Si eso que yo pienso coincide para lo que yo fui elegido. Yo lo que veo, ¿verdad? No es que el presidente Abinader es bueno, que ni es malo, que se empantalonó. No. Yo lo que creo que él se empoderó de lo que él es, pero él es lo que es porque el pueblo lo eligió. Eso no tú te lo inventaste tú, o te lo inventaste tú, o me lo inventé yo. Fue la voluntad libérrima del pueblo. Entonces, él lo que ha hecho, se ha empoderado, una palabra que está de moda, se ha empoderado de sus facultades constitucionales para proteger la República Dominicana. Ese es un deber primordial. Entonces, esa medida, ¿verdad? Lo van a acusar, ya lo comenzaron a acusar, ¿verdad? Pero yo estoy totalmente de acuerdo, porque ¿qué es lo que está haciendo él? Custodiando, reforzando las fronteras interiores. Es inofensivo un estudiante. En todo momento es inofensivo. Pero yo te puedo mencionar muchos casos de estudiantes
cuando la Guerra Fría, que no fueron inofensivos. Las Torres Gemelas. No, y además hay otra cosa también. ¿Tú quieres que te diga otra cosa? Hay que verificar la pertinencia de esas visas. Que dicen las malas lenguas y la mía, que no es muy buena, que ahí hay gente visado que ni bachilleres. Entonces estudia a qué que vienen aquí. ¿Verdad? Y yo me imagino, como es tradicional, no simplemente, si hubiera un Estado organizado haitiano, entre esos estudiantes tiene que haber agentes de inteligencia. No es el caso, ¿verdad? Eso es dentro de la lógica, ¿verdad? Si hubiera un Estado. Pero, óyeme, hay esa situación, hay que ver la pertinencia de esa. Por eso el presidente habla de revisar esa visa. Sí, yo quiero ir a estudiar agronomía a Lisa de Santiago, pero resulta que usted no es bachiller. Entonces, ¿cómo? Usted lo que ha usado, esa facilidad, para otras cosas. Esta situación que viven las relaciones de los dos países es distinta a lo que ha sucedido anteriormente cuando no, ha habido... es más grave. Más grave. Es más grave. ¿Por qué? Porque antes realmente era un Estado fallido, ¿verdad? Que yo decía siempre, yo creo que a ti te lo dije en un programa, es un Estado fuñido, no fallido, Sí. sino fuñido. Ahora bien, ¿cuál es la situación ahora? Es que no hay Estado. Una pregunta simple, ¿hay Congreso? No hay Congreso. ¿Hay presidente? Ni Cámara de Diputados. ¿Hay Fuerzas Armadas? Nada hay. Y entonces, sí, las relaciones, pero tú tienes que plantearte las relaciones con quién. Ahora, es casi... Yo le preguntaba hace un rato que cómo vuelve a la normalidad y me nace pero preguntárselo de nuevo. A mí no me interesa, honestamente, a mí no me interesa cómo ellos vuelvan a la normalidad. A mí me interesa que nosotros mantengamos la nuestra normalidad. Óyeme, y una de las cosas también, hay una llamada de atención que hay que aprender una lección. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Ajá. ¿Cuánto hace que mataron a Trujillo? 58, 59 años. Entonces, nosotros hemos construido desde esa fecha un sistema político, una democracia, que con todos sus problemas y con todas sus irregularidades Ha funcionado. ha funcionado. Nosotros todavía seguimos después de 60 años construyendo esa democracia, ¿verdad? Y con grandes avances. ¿O tú te crees que no hemos avanzado? ¿Tú te crees que no hemos avanzado en la construcción de esa democracia? ¿Verdad? Ahora, los dilemas son los dilemas de la democracia, de los pueblos en vías de desarrollo. General. El estigma de la corrupción, Mire, que hay que corregir. Ahora, ¿se está aceptando la corrupción? Te pregunto yo a ti, ¿se está aceptando? Ahí va muchísimo proceso, ¿verdad? Hay muchísimo proceso abierto y cerrado y se persigue la persecución. Mire, general, perdone que le Escúchame, para terminar la idea. Ok. A este le encanta que yo me quede en el aire. Oye, usted empieza a hablar y algunas veces regala más de lo que uno espera. Claro, muy gentil, muy gentil. Yo lo que te digo es que en esa tesitura, uno de los problemas que nosotros, una lección, es que Haití ha llegado a donde está, ¿verdad? Porque no ha podido construir esa democracia. No hay instituciones, no hay régimen de derecho. Entonces, lo que nosotros tenemos, debemos protegerlo. Y no estoy hablando de proteger, ojo, la partidocracia, como se suele decir. Pero tenemos que proteger lo que tenemos, porque eso que tenemos, ¿verdad? Entonces, no hace que nosotros seamos funcionales. Es más, funcionales no, que no seamos como Haití. Que no seamos como Haití. Nuestro reto es no llegar a parecernos a Haití. Sin embargo, general, yo quiero hacerle una observación. Y no se me ponga guapo. No. Por las variables que voy a mencionar. Yo no me pongo guapo. El liderazgo político de la República Dominicana, el liderazgo empresarial y el liderazgo, si no el liderazgo militar, el sector militar, frente al tema haitiano, al tema de las migraciones, lo que tenemos hoy en Haití, y qué bueno que se haya producido una situación como la que se está produciendo, porque pone en foco, pone en contexto la situación. Ese liderazgo de la República Dominicana, esas tres patas, político, empresarial y militar, se ha quebrado en la frontera. Sí, espérate un momentito. Óyeme. Usted lo sabe. Espérate. Sí, pero no te me pongas serio porque yo no estoy serio. Óyeme, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes cómo te voy a responder?
Porque nosotros o creemos en algo o no creemos. ¿Verdad? Usted no puede, por ejemplo, un ejemplo, usted no puede ser católico y negar la Trinidad o negar la divinidad de la Virgen María si usted es católico. Entonces, como dominicano y vivimos en democracia, yo te quiero decir algo. Óyeme, que eso le ha costado tanto trabajo aprenderlo al pueblo dominicano. Óigame, y eso es derivado de la dictadura, del concepto de la dictadura, que tenemos todavía en el inconsciente colectivo del dominicano. Señor, los militares no trazan la política, quite esa pata. Los militares son un instrumento de la política, pero no son... Los dominicanos no trazan la política. Los militares no trazan la política. No trazan la política. En una ocasión, siendo yo ministro, y déjame decirte, no debía hacerlo, porque dice la Constitución de la República que los guardias en ningún caso pueden deliberar. Ni siquiera para sus cosas, en ningún caso pueden deliberar. Pero resulta que un funcionario, que por respeto a su memoria no voy a mencionar, señaló, ¿verdad?, que la frontera estaba fuñida, por no decir la otra palabra, por los militares. Entonces yo cometí el error de responderle públicamente. Yo recuerdo ese episodio. Sí. Y le dije públicamente que los responsables no son los guardias, porque los guardias no trazan la política. Los responsables son el Estado dominicano, que ha sido incapaz, los políticos dominicanos, que han sido incapaces en los últimos 50 años de articular una política fronteriza, una política migratoria. Entonces los guardias actúan, ¿verdad? Ese establecimiento que está ahí, que no es lo mismo que lo que hay aquí atrás, ¿verdad?, actúa de manera intuitiva. ¿Entiendes? Porque no hay una política que lo guíe. Sí, sí, es correcto. Mire, finalizando, Sí. en las últimas semanas, en los últimos días, la prensa internacional muchas veces le ha dado cabida a que uno conozca cómo actúa un personaje llamado Barbecue, Sí. que ahora Un bandolero. pretende ser redentor de los más necesitados en Haití. ¿Le merece algún comentario esa figura? Óyeme, no me merece ninguna consideración ni comentario de ningún tipo. Sí me merece consideración que aquí hay grupos políticos que aplauden. Yo oí una barbaridad los otros días. Yo dije que Barbecue es el Chávez haitiano, pero por favor, es un delincuente común. Le agradecemos, general José Miguel Soto Jiménez, su presencia aquí, porque su presencia y sus palabras van verdaderamente en el ánimo y en concientizar de que nuestra dominicanidad cada día, y usted lo ha manifestado con sus expresiones, debe fortalecerse y arraigarse. Muchas gracias por su presencia. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien. Señores, hasta la próxima en la hora 22.